Muy bien, después de revisar las bases de Revit, ahora vamos a ver algunos comandos de la pestaña Modify que nos van a servir, bueno, más bien que tal vez nos resulten fáciles porque los podemos identificar, por ejemplo, con algunos de AutoCAD, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí tengo algunas líneas que había empezado a dibujar en el ejercicio anterior, ejemplificando ahí como el trazo, ¿no?, que tenemos disponible, el trazo dinámico, ¿no?, y la asistencia que tenemos disponible en Revit. Bien, me voy a ir a la pestaña Modify y aquí voy a ver algunas alternativas que tenemos. Vamos a revisar las más fáciles, las más comunes. Una de ellas pues obviamente es el mover, ¿no? Podemos darle aquí ok, aquí voy a darle a mover y puedo pues simplemente mover mi objeto. Está, lo tengo aquí y lo puedo desplazar hacia donde necesite. De la misma forma puedo ponerle la distancia o utilizar ahí los asistentes, ¿no? Ese es fácil. También puedo copiar objetos, que aquí tenemos la opción de copiar. Puedo copiar objetos y de la misma manera, por ejemplo, yo le puedo decir si lo quiero a 1.50, ahí está. Puedo copiar de nuevo. Y a lo mejor lo quiero, también le puedo decir a 1 metro, enter, ahí está, parece que lo copió a 1 metro. También puedo copiar múltiples objetos activando aquí la opción, por ejemplo acá, y quiero por ejemplo a 1, pero luego quiero otro a 1.60 y luego quiero otro a 2 metros, y así puedo seguir copiando hasta que ya no necesite. También puedo pues obviamente rotar objetos. Puedo rotar, selecciono un punto, por ejemplo ahí me aparece el asistente hacia donde quiero rotar, por ejemplo desde aquí, y luego lo empiezo a rotar según lo necesite, ¿no? Por ejemplo ahí está 90, perfecto. Muy bien, ahora vamos a empezar a ver otro tipo de elementos un poquito más, un poco distintos. Por ejemplo, voy a mover esta para acá. Voy a mover esta para acá. Supongamos que yo quiero tener alineadas estas líneas. Por ejemplo, en esta de acá, puedo elegir el comando Align. Y aquí lo que me va a decir es, primero selecciona la referencia a la que quieres alinear. Por ejemplo, que todas se alineen a este. Y luego selecciono la que quiero llevar y con eso ya se alinearon. Voy a darle control Z y también de la misma manera selecciono la línea a la que quiero. Si quiero, por ejemplo, si quisiera varias como esta y esta, puedo agregar multiple alignment aquí y luego selecciono, quiero que se alineen con esta. ¿Cuáles? Pues esta y esta. Y si se fijan, con eso puedo alinear objetos de manera sencilla, ¿no? Muy bien. También tengo lo que es el offset. Algo interesante aquí aquí ejecuté el comando de detail line. Por ejemplo, si se fijan, una vez que yo empiezo a trazar con el detail line, yo puedo elegir entre diferentes. Por defecto pues dibujo una línea, ¿no? Pero si se fijan aquí me aparecen otras figuras que yo puedo dibujar. Por ejemplo, un rectángulo, o por ejemplo un círculo, y todo eso pues aquí los puedo ir seleccionando, ¿no? en Detail Lines, en las opciones que tengo acá. Bueno, era porque quería hacer un cuadrado para mostrar la herramienta de Offset. Si se fijan aquí, todos les voy poniendo el shortcut, por ejemplo AL o F, para copy es CO. Entonces algunos incluso se parecen, ¿no?, a los que a lo mejor ya conocemos de AutoCAD. Voy a seleccionar entonces el comando Offset y puedo seleccionar. Aquí va a decir
la distancia, ¿no? El offset, recordemos que lo que hace es trazar una línea paralela a determinada distancia. En este caso, aquí le está poniendo que va a ser a 1. Y si se fijan, ahí me va previsualizando hacia qué lado la va a hacer. Por ejemplo, es con un solo clic. Si se fijan, ahí previsualiza. Y si le doy clic, se hace. Otra cosa interesante es que si se dieron cuenta, como lo estoy haciendo desde este contorno, automáticamente se van cerrando. Y lo puedo hacer ahora, por ejemplo, a 0.5 y hacerla hacia adentro. Ahí está. Bien. Hacia adentro, si se fijan, no se hizo el cierre tal cual como lo tenemos acá. Si yo quisiera, voy a salirme con Escape. Si yo quisiera tener también el corte de las esquinas, lo puedo hacer con el Trim o Extend to Corner, que es este botoncito de aquí. Es como el Trim básicamente que normalmente utilizamos, ¿no? Si yo lo selecciono, puedo darle a 2 esquinas. Y con eso simplemente voy a ir cortando los elementos en esquinas. Es importante porque también tengo lo que es el Trim Single Element, y que es ya sea trim o extender, ¿no? Vamos a ver aquí si esta línea la voy a mover un poquito más para acá para asegurar que sí llega. Y por ejemplo voy a seleccionar ahora este Trim Extend Single Element. Voy a seleccionarlo. Primero que me dice, selecciona la referencia, ¿no? Voy a darle que quiero que llegue hasta acá. Y luego la línea que quiero que llegue, por ejemplo esta de aquí. Y con eso ya llega. Es importante tener en cuenta que estos comandos funcionan con los muros también. Yo puedo hacerle offset a muros, puedo copiar muros, puedo alinear muros, puedo hacerle los trims. Todo esto también funciona con los elementos de muros que nosotros en algún momento pues estemos trabajando, ¿no? Y este es básicamente lo mismo, pero con varios elementos. Por ejemplo, aquí voy a hacer otro acá. El de Multiple Elements es igual, corta o extiende. Selecciono la referencia y luego puedo seleccionar varias. Creo que se pueden seleccionar al mismo tiempo, de hecho. Selecciono la referencia y luego selecciono varios, ¿no? Ahí está. Si se fijan, funcionan muy parecido a como lo hacemos en AutoCAD, un poco más simplificado, ¿no? En algunos casos. Ok, puedo también escalar objetos. Selecciono el objeto, voy a darle a escalar y luego selecciono, aquí por defecto se escalan con referencia, que es una de las más útiles, ¿no? Por ejemplo, le digo del centro hasta acá está el diámetro y luego voy a ir creciendo con esta referencia, ¿no? Por ejemplo, si quisiera llegarlo hasta aquí, pues ahí está. Muy bien. Si quisiera tomar el diámetro por completo, también puedo tomar como referencia el diámetro y ajustarlo, ¿no? Entonces es cuestión de que es muy útil escalar con referencia de esa manera. También puedo utilizar el mirror, que también va a ser bastante útil. Voy a hacer aquí una pequeña figura. Un momentito. Ahí está. Y voy a copiar esto acá arriba. Ok. Aquí tengo dos maneras de hacer el mirror, ¿no? La primera es eligiendo un eje. Y aquí lo que voy a hacer es, por ejemplo, selecciono lo que quiero espejear, selecciono esta opción y luego voy a seleccionar el eje. En este caso es una línea que existe y automáticamente me hace el mirror. Y la otra alternativa que tengo, esto suponiendo que tengo la línea dibujada, pero si no tenemos la línea dibujada, lo que puedo hacer es draw axis, que sería dibujar el eje, ¿no? Bueno, primero voy a seleccionar los objetos, luego le voy a dar acá. Y como no tengo la línea, lo que voy a hacer es trazar la línea de aquí para acá. Y con eso ya me hace el mirror de la misma manera, solamente que yo le indiqué cuál era el eje, ¿no? Uno es seleccionando una línea y el otro es dibujando
el eje, ¿no? Y bueno, de esa manera son los comandos más generales que vamos a encontrar y que son de los más útiles que vamos a estar utilizando para el dibujo de nuestros muros. En el próximo video vamos a empezar ya con la creación de muros y el dibujo de un proyecto. Nos vemos en el próximo video.